apreciados estudiantes, me presento, soy la magíster Verónica Novillo, soy psicóloga educativa y tendré la oportunidad de poderme dirigir hacia ustedes en estas 3 semanas con el módulo Desarrollo Psicomotor. Porque es importante estudiar el desarrollo psicomotor en los niños y adolescentes para poder entender la importancia que este proceso efectúa en el desarrollo integral y aprendizaje de un niño y adolescente. Por ende, pues, me voy a dirigir con ustedes con el primer tema, que tiene que ver mucho con las teorías y aquellos aportes que dieron para lo que hoy conocemos y trabajamos como desarrollo psicomotor, además de conocer los diferentes estadios que cada autor desde su perspectiva, desde su enfoque introdujo y pues ahora en la actualidad gracias a eso nosotros podemos entender lo que realmente es el desarrollo psicomotor. Sean ustedes bienvenidos, vamos a empezar con la clase el día de hoy. A ver, vamos a empezar primero que todo antes de poder entender, ¿sí?, lo que es el desarrollo psicomotor. Es importante que nosotros tengamos algo bastante claro, ¿sí? Y es el poder entender primero lo que es el desarrollo psicomotor. Si bien, sí, nosotros podemos tener una noción o podemos conocer algo sobre lo que es el desarrollo psicomotor, que tiene algo que ver con lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, el baile, los movimientos, en especial en los niños de inicial, ¿no? Pero en realidad esto aporta a todos los niños, incluso también el hecho de poder trabajar de manera lúdica con niños con necesidades educativas específicas y hasta adolescentes, me atrevería a decirlo yo. Así que vamos a entender primero qué es el desarrollo psicomotor. Bueno, como ustedes pueden leer la diapositiva, el desarrollo psicomotor es un proceso que se da en el aprendizaje, ¿no? Es un proceso en donde el estudiante adquiere habilidades básicas, ¿sí? Las básicas como por ejemplo hablar, moverse, interactuar con el entorno y con otras personas. Entonces a esto nosotros lo conocemos como el desarrollo psicomotor. Este proceso, ¿cuándo se inicia? Se inicia desde que el bebé nace y finaliza más o menos a los 3 años, ¿ya? Entonces, por eso se menciona científicamente que la estimulación que reciba el niño o el bebé en esta etapa de los 0 meses hasta los 3 años es bastante importante y va a marcar la vida de esa persona, incluso va a favorecer dentro de su progreso y éxito en el futuro, ya que se está estimulando todas las áreas a través de lo que es la psicomotricidad y por ende es importante que los niños en estas edades reciban estimulación temprana, reciban también estimulación sensorial, estimulación afectiva, musical, porque obviamente el cerebro en esta etapa tiene una plasticidad en donde puede adquirir toda la información y esto va a favorecer grandemente al niño, ¿sí? Entonces, a esto es lo que nosotros le podemos llamar y conocemos como el desarrollo psicomotor. Estas habilidades en donde el niño va a interactuar con los demás, hablar, moverse, interactuar y obviamente esto favorece a su desarrollo cognitivo y a su aprendizaje, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos claro lo que es el desarrollo psicomotor, ¿sí? Después de haber entendido un poco la definición del desarrollo psicomotor, sí quisiera poder hacer una introducción, ¿sí? Como ustedes saben, es importante conocer el desarrollo psicomotor, que obviamente en estas 3 semanas lo vamos a hacer referente a cuál es su aporte en el aprendizaje, ¿no?, del niño, pero es importante también conocer dónde nacieron estos fundamentos, dónde nacieron estas teorías
cada teoría qué es lo que defendía y aportaba, cada autor qué es lo que identificó con sus estudios experimentales en psicología. Y como yo siempre lo vuelvo y lo menciono durante la clase, lo he dicho bastante, es el poder entender que gracias a estos aportes nosotros en la actualidad podemos entender realmente lo que aporta el desarrollo psicomotor en el proceso académico y en el desarrollo integral de un niño, ¿ya? Entonces, empecemos también identificando cuáles fueron estos autores, cuáles fueron aquellas teorías que se centraron netamente en el estudio del desarrollo psicomotor. Obviamente estos autores también efectuaron ciertos estudios sobre psicología, pero también dentro de sus estudios realizaron aportes en cuanto al desarrollo psicomotor, ¿sí? En su mayoría estos autores que vamos a hablar hoy, en su teoría detallaron estadios en donde ellos exponían que durante ciertos meses el niño podía adquirir ciertas habilidades y que por ende era importante efectuarse lo que nosotros conocemos como desarrollo psicomotor o también como la estimulación temprana, ¿sí? Bueno, varios científicos y psicólogos expusieron diversas teorías y modelos sobre el desarrollo motor del ser humano, que ya lo expuse antes, en base a sus estudios y experiencias, ¿sí? Tales como cuáles autores fueron. Tenemos a Wablion, a Piaget, a Jessel, Le Boyut, Gallagher, que ellos realizaron importantes publicaciones, ¿sí?, sobre el desarrollo psicomotor. A continuación vamos a ir estudiando cada autor con su aporte, con su estudio, para poder identificar desde dónde nació o partió lo que nosotros conocemos como desarrollo psicomotor, ¿sí? Bueno, el primer autor que vamos a hablar en esta tarde, ¿sí?, es Henry Wallin. Él introdujo una teoría la cual la denominó el modelo de Wallin, que hablaba sobre el desarrollo, ¿sí?, los estadios en el desarrollo. Henry Wallin nació en 1879, murió en 1962. Él fue un psicólogo francés, fue un reconocido profesor del Colegio de Francia y también fue un director de estudios de la Escuela de Prácticas de Altos Estudios y director del Instituto de Investigaciones Psicológicas del Niño. Hay que tener claro que estos psicólogos fueron uno de los psicólogos experimentales que efectuaron sus estudios sobre experimental en niños, ¿no? Y que fueron detallando esos estudios en sus teorías, ¿sí? Bueno, Henry Wallin en alguna de sus publicaciones, ¿sí?, sobre neuropsicología, hablaba sobre la importancia del acto del pensamiento y sobre cómo se origina el carácter del niño, así como también efectúa estudios sobre psicología genética de la personalidad y de los orígenes del pensamiento del niño. Por eso es que su teoría se centra en el desarrollo del niño, porque obviamente estudió desde la parte genética, carácter y personalidad. Una de sus obras más importantes y fundamentales en el desarrollo psicológico del niño y de la educación es su obra de calidad en cuanto a las ideas contenidas en su teoría del desarrollo psicológico. Él, con su teoría, dio explicación a lo que nosotros ahora conocemos como la teoría del desarrollo. El modelo de Henry Wallin recibe el nombre de psicología genética porque ya les había mencionado antes que él centró sus estudios en el desarrollo, pero partiendo desde la parte genética.
Ahora, ¿por qué él empezó sus estudios y se enfatizó en el desarrollo del niño, ¿sí? Empezando desde el aspecto genético, porque él trataba de explicar que la génesis o la formación del psiquismo humano y su desarrollo, a diferencia de otros modelos pioneros en psicología evolutiva, como la aproximación normativa de Jessel, cuya finalidad era describir el desarrollo. Entonces, él vio importante explicar la psicología del desarrollo, pero empezando desde la genética, cómo el aspecto genético influía, ¿sí? Cómo el aspecto genético influía en el proceso del desarrollo de aquel niño, ¿sí? Entonces, en su obra, ¿sí? Este psicólogo francés aborda el estudio del niño como un sistema de evaluación, ¿sí? Desde la visión dialéctica del desarrollo psíquico, desde la génesis, ¿sí? El comportamiento del niño en cada una de las edades o en su desarrollo, en el sistema en el que ocurren todas estas actividades, reciben un papel muy significativo, al quien le dio una importancia en cuanto a la evolución del niño. Entonces, por eso se efectuaron varios planos complementarios que dieron lugar a la evolución con el objeto de la psicología evolutiva. Obviamente Walliam es considerado también como un pionero dentro de la psicología evolutiva, porque la psicología evolutiva lo que hace es identificar qué estadios, de qué edad a qué edad el niño desarrolla ciertas habilidades y de dónde empezar. Pero lo más importante que quiero que recuerden, ¿sí?, es que Henry Walliam, a diferencia de los otros autores, empezó sus estudios del desarrollo para poder estudiar el desarrollo desde la parte genética, ¿sí? Entonces, él en su teoría, ¿sí?, nos da a conocer un cuadro en donde sintetizó los estadios de desarrollo por habilidades en ciertas edades, ¿sí? Que ahora lo voy a dar a conocer. Él hablaba sobre los estadios de la impulsividad motriz, emocional, sensoriomotor, personalismo, pensamiento categorial, pubertad y adolescencia. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si analizamos el estudio que efectuó Walliam, él se enfatizó desde más o menos 0 meses, 1 mes, hasta la adolescencia. Y él manifestó en sus estudios que los plasmó de la siguiente manera. Él exponía que existen estadios en el desarrollo de un niño que empieza con lo que es la impulsividad motriz, que va desde los 1 a los 6 meses. Él describe que en esta etapa el niño requiere de cuidados para satisfacer sus necesidades fisiológicas, ¿sí?, en donde todavía depende de una persona adulta, y obviamente desde este modelo se implementó obviamente que el niño, para poder satisfacer sus necesidades y al no tener las posibilidades de satisfacerlas, el llanto es uno de los puede decirse alarmas que puedan ayudar a que la persona adulta pueda identificar qué es lo que el niño necesita satisfacer en ese momento, y que por propia cuenta no lo puede efectuar y lo hace mediante el llanto. Luego viene el estadio emocional, que de acuerdo a Walliam lo denominó desde los 6 a los 12 meses. En este estadio, Walliam mencionaba la importancia que tiene la madre, ¿sí?, es para el bebé. La madre es necesitada por el bebé por sí misma, con independencia de la presencia o no de tensiones fisiológicas. Se produce al paso de lo fisiológico y lo psicológico. Lo importante es que la madre influye, o la persona que cuida al menor, independientemente, ¿sí?, de las situaciones fisiológicas. Entonces, ese vínculo que debe existir. Por eso a este estadio le denominó como emocional. Luego, el siguiente estadio tenemos el sensorio motor, que va de los 1 a los 3 años. Aquí él mencionaba que en esta etapa el niño debe adquirir nuevas capacidades, ¿sí?, como por ejemplo la marcha, el lenguaje, la fusión representativa,
que esto va a permitir que el sujeto tenga una forma de actuar y comunicarse. Si ustedes recuerdan, al inicio, Walion en la primera estadio en impulsividad motriz de 1 a 6 meses manifestaba que el llanto era uno de los enfoques o alarmas que daban a conocer a la persona adulta qué es lo que el niño necesitaba satisfacer, porque obviamente por propia cuenta no lo podía efectuar, ¿sí? Entonces, como ustedes van dando cuenta, él fue en estos estadios fue clasificando las habilidades que para él, sí, y a los estudios que había efectuado debían desarrollarlas en cada etapa. Luego tenemos el personalismo, que va desde los 3 a los 6 años. Walion aquí en este estadio menciona que el niño sí debe ya tener construido la parte de su identidad a través de las distintas estrategias, oposiciones, sí, 3 años, que es lo que nosotros conocemos como actitud negativista, en donde el niño menciona, y no sé si ustedes han podido identificar, no. Entonces el poderse negar a ciertas cosas porque ya tiene esa independencia para poder identificar si algo le agrada o no le agrada. La edad del gracias, de los 4 años, tratar de seducir y atraer la atención del adulto con el despliegue de las mejores habilidades. La imitación, sí, que va a partir de los 5 años, en donde el menor se encuentra identificado con la persona adulta e imita ciertas actitudes. Aquí también hay como este tipo de características en los niños de que sienten celos, sí, cuando obviamente no tienen toda la atención centrada en ellos. Después de esto tenemos el pensamiento categorial, que va desde los 6 hasta los 11 años. En este pensamiento categorial, sí, Walion sintetiza que el niño comienza la etapa de escolar y de aprendizaje, en donde va a adquirir nuevas habilidades para actuar sobre el mundo, que ya no son necesariamente la de imitar, la de gatear, la de hablar, la de autonomía, sino ya de la lectoescritura, ¿ya? Y la de la pubertad y adolescencia, de los 11 años a los 12 años, en donde él menciona que es una etapa en donde existen muchos cambios físicos que se van a evidenciar, ¿sí?, dentro del esquema corporal, y también cambios psíquicos que conducen a la consolidación de la identidad y a la reflexión sobre su propio lugar en el mundo, que es lo que nosotros conocemos como la personalidad, ¿ya? Entonces, él, con estos estadios que les estoy dando a conocer, sintetizó las edades que se deberían adquirir estas destrezas y obviamente que se debería estimular para que se efectúen en estas edades. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, estos estadios es lo que nosotros ahora conocemos como la estimulación temprana, ¿sí?, en donde para cada edad existe una estimulación determinada, desde los 0 meses hasta los 3 años, que es el aspecto bastante importante del desarrollo, sí, 3, 4 años, y obviamente de ahí ya se trabaja a través de lo que es la psicomotricidad. Bueno, otro autor bastante reconocido dentro de los aportes en psicología y que también es considerado, Jean Piaget, es considerado como un representante de la escuela cognitiva, ¿ya? Él también efectuó, sí, un aporte y un estudio a través de su teoría del desarrollo cognitivo, ¿ya? Jean Piaget, sí, nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel y murió el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. Piaget creó el Centro Internacional de Epistemología Genética, que dirigió hasta su muerte. Por eso Jean Piaget es considerado también como un psicólogo experimental, porque netamente centró sus estudios a través de la experticia, de la experiencia y obviamente de los resultados que
tenía con niños, con personas, y que él obviamente fue sintetizándolos en sus obras. Sus trabajos de psicología genética y de epistemología buscaban una respuesta a la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento. Para Jean Piaget era muy importante identificar cómo un niño aprendía y en qué edades lo efectuaba y en qué edades debía desarrollar ciertas habilidades. Él se centró más desde el aspecto cognitivo. Ahora ustedes van a decir, pero si el desarrollo psicomotor tiene que ver también con lo que es el desarrollo de la motricidad, pero recuerden que al inicio de la diapositiva les dije que el desarrollo psicomotor no es solamente el desarrollo de las funciones motoras, sino también de las funciones cognitivas y las funciones sociales, en cómo la persona interactúa. O sea, el desarrollo psicomotor tiene que ver con todo el desarrollo integral de un niño, niña y adolescente, ¿sí? Con todo el desarrollo integral. Las distintas investigaciones llevadas a cabo en el dominio del pensamiento infantil le permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye progresivamente siguiendo sus propias leyes, sino que además se desarrolla a lo largo de la vida, pasando por distintas etapas para alcanzar al nivel adulto. Entonces, él mencionó lo importante que era que el niño desarrolle ciertos pensamientos lógico, reflexivo y cognitivo, pero que lo tenía que hacer mediante etapas. Sí, la contribución esencial de Piaget al conocimiento fue haber demostrado que el niño tiene muchas maneras de pensar, ¿sí?, específicas que lo diferencian de un adulto. Por eso, Jean Piaget hablaba sobre sus trabajos de psicología genética y también una de las contribuciones importantes que dio él fue el haber demostrado que el niño tiene diferentes específicas de pensar. La motricidad y la inteligencia van unidas, pero a medida que crece el niño, una es más importante que la otra. Ahora, al igual que Wallin, Jean Piaget también sintetizó sus estudios de la manera en cómo un niño aprende hasta desde su etapa infantil hasta una etapa adulta, pero él lo categorizó por edades. Y obviamente en estas etapas él manifestó mediante sus estudios qué habilidades el niño debía adquirir en la parte cognitiva, o sea, cuál es su proceso cognitivo de aprendizaje. Es por eso que él los clasificó de las siguientes etapas. La teoría cognitiva de Jean Piaget empezó primero por la etapa motora sensorial. Esta etapa motora sensorial va de los 0 a los 2 años. Aquí Jean Piaget manifestaba que el niño ya tiene que tener el control motor y de aprendizaje sobre los objetos físicos. Luego de esto habla sobre la siguiente etapa, que es la preoperacional, que va desde los 2 a 7 años, en donde ya el niño desarrolla habilidades mentales. Entonces, si ustedes pueden ver, la primera etapa sensorial tiene que ver mucho con los aspectos físicos, en donde el niño pueda tener el control de estos y en donde el niño adquiera aquel aprendizaje mediante objetos llevándose hacia la boca, ¿no? Y en la preoperacional, porque antes de que se consolide ciertas habilidades, sí, él mencionaba que desde los 2 a los 7 años el niño ya consolida lo que son las habilidades verbales. Luego, él habla sobre la etapa concreta operacional, que va desde la edad desde los 7 a los 12 años, en donde inicia el asentamiento de conceptos abstractos, donde el niño ya puede resolver ciertos ejercicios matemáticos, reflexivos, una autonomía. Y por último habla de la operación formal, que va desde los 12 hasta los 15 años en adelante, en donde él mencionaba sobre el desarrollo de las habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento.
Sí, entonces él mencionaba aquí que después de haber adquirido y pasado todos estos estadios, el niño ya tiene un pensamiento lógico que va a ayudar a que tenga un pensamiento autónomo. Si ustedes se pueden dar cuenta, él empieza desde la etapa sensorio-motriz, que tiene que ver que el niño aprende y descubre el mundo a través de sus sentidos. Y obviamente pasa por la operacional, en donde el niño ya adquiere ciertas habilidades verbales, en donde ya puede él aprender o preguntar, en donde más o menos en esta edad él pregunta en el porqué de todo. Y luego pasa a la concreta operacional de 7 a 12 años, que ya son conceptos abstractos que ya conocen. Y por último tenemos las operaciones ya formales, que va desde los 12 a los 15 años. Ahora, si ustedes se ponen a analizar las dos teorías que hemos estudiado hasta el momento entre Wallin y Piaget, nosotros podemos ver que estas dos teorías tienen similitudes y son estadios. Ellos estudiaron el desarrollo psicomotor, el desarrollo cognitivo, pero desde estadios o desde estadios, clasificándolos por edades. Entonces es algo similar que tienen los dos, pero recordemos que Jean Piaget se centró más en cómo es el proceso cognitivo de un niño, cómo un niño aprende en cierta etapa, ¿sí? Bueno, hemos estudiado dos teorías, que son las teorías que obviamente empezaron sus estudios en lo que es desarrollo psicomotor, y vamos con David Gallaway. David Gallaway hablaba sobre la teoría del desarrollo motor, ¿sí? Aquí voy a retroceder la diapositiva porque quiero que ustedes se den cuenta de algo, ¿ya? Jean Piaget hablaba sobre su teoría se centró en el desarrollo cognitivo, y Wallin se centró en la teoría, ¿sí?, del desarrollo, en los estadios de desarrollo. Entonces, miren, Wallin se centró en los estadios de desarrollo, o sea, cuáles son las habilidades que un niño debía desarrollar en ciertas etapas. Ya, por eso lo conoció como estadios del desarrollo. Y Jean Piaget, en cambio, habla sobre la teoría del desarrollo, pero cognitivo. Y el autor Gallaway, ¿sí?, él en cambio habla sobre el desarrollo motor, netamente ya sobre el desarrollo motor. David Gallaway, ¿sí?, investigó por medio de una metodología deductiva la existencia de una serie de fases en el desarrollo motor, ¿sí? Él, como ustedes se pueden dar cuenta, él enfatizó sus estudios en el desarrollo motor netamente, o sea, sus estudios se enfatizaron en este. En cambio, Jean Piaget en el desarrollo cognitivo y Gallaway en lo que es el desarrollo. David Gallaway, sí, por medio de esta metodología se enfatizó netamente en el desarrollo motor, las cuales trataban de la manera cronológica cada momento concreto de la vida de una persona. Resaltó en su planteamiento teórico, sí, cuatro aspectos. Primero, que el ser humano progresa motrizmente de lo simple a lo complejo y de lo general a lo específico, o sea, que aprende de lo más fácil a lo complejo. Cada sujeto debe superar una fase para adoptar una conducta motriz más compleja. ¿Qué es lo que quiere mencionar David Gallaway aquí? Que el niño debe aprender cierto aspecto primero para pasar a otro estadio, ¿ya? Por eso es que él va de lo simple a lo complejo. Él también se centró sus estudios en que los seres humanos pueden encontrar diferentes fases con tareas distintas y que existen factores físicos como por ejemplo la actitud y mecanismos que intervienen en la ejecución motriz.
Destacó la existencia de diversos estadios, las cuales las clasificó en fases, y estas fases las vamos nosotros a estudiar en este momento. Ya, la teoría del desarrollo de David Gallaway, ¿sí?, se denominan habilidades motrices básicas, que es una fase en la que entramos en 3 estadios, ¿ya? Como les digo, David Gallaway, ¿sí?, se centró netamente en el desarrollo motor. Por ende, él explicaba, ¿sí?, que el niño tiene que ir pasando cada estadio y cada proceso y debe ir adquiriendo esta habilidad para pasar al otro estadio, ¿sí? Por eso es que él en su teoría habla sobre 3 estadios, ¿sí? En la primera estación encontramos a los niños de 3 años, la cual él la denominó como la fase inicial, ¿ya? En la segunda estación se encuentran los niños de 4 a 6 años, la cual ya es un patrón maduro. En la tercera estación encontramos a los niños de 7 a 10 años, en donde las habilidades que adquieren en este momento serán las bases de las cuales aprenderán y pulieron desde la mayor dificultad. O sea, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí se puede sintetizar la teoría que David Gallaway mencionó, que es partir desde lo más simple a lo más concreto. Por eso es que nosotros encontramos como la fase inicial a los niños de 3 años, ¿sí? Luego la segunda estación a los niños de 4 a 6 años y luego la tercera estación de los niños de 7 a 10 años. Después de estas 3 estaciones, él habla de una cuarta estación en donde ya prácticamente se encuentran los niños de 14 años, en donde ellos ya, una vez haber adquirido estas habilidades motrices, ellos tienen movimientos organizados con propósitos más específicos, como son las habilidades deportivas, tradicionales y las prácticas motrices artísticas y emergentes. Es por eso que él en su teoría habla que el ser humano, el niño, debe partir desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿sí? Y por eso es que él menciona estos 4 estadios. La fase inicial, la fase del patrón maduro, ¿sí? Y obviamente en donde ya las habilidades fueron adquiridas y estas han superado su dificultad. Entonces, David Gallaway, como ustedes pueden conocer, se centró netamente, ¿sí?, netamente en lo que fue el desarrollo motor. Ahora, si nosotros hacemos un resumen de las 3 teorías que hemos estudiado hasta ahora, ¿sí?, podemos identificar, ¿sí?, que los 3 autores que he mencionado hasta el momento, ¿sí?, tienen similitudes en sus objetos de estudio, pero cada uno se fue centrando y priorizando ciertos aspectos, como por ejemplo Henry Wallin habla sobre estadios del desarrollo, ¿sí?, y en sus estadios del desarrollo, ¿sí?, él habla sobre la importancia, ¿sí?, y el hecho de poder observar que en cada determinada edad, ¿sí?, el estado del desarrollo, el niño va adquiriendo cierta autonomía, ¿sí?, ciertas destrezas, y obviamente a esto lo conoció como estadio del desarrollo. Posterior a esto, pudimos también identificar que Jean Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo, también nos habla sobre este desarrollo cognitivo, pero lo clasifica por edades. Él habla netamente cuál es el proceso cognitivo, o sea, cómo una persona aprende en determinadas edades. Y él manifestaba, sí, las diferentes edades y las destrezas que los niños ya deberían adquirir, pero desde el aspecto cognitivo, o sea, cómo se efectúa el proceso cognitivo y de aprendizaje en el niño. Entonces, si ustedes pueden dar cuenta, sí, Wallin con Jean Piaget tienen una similitud en estudiar los estadios, pero
Wallin se centró netamente en los estadios del desarrollo de forma general. Jean Piaget en lo que es netamente cómo el niño aprende, ¿sí? Y David Galloway que se centró netamente en las teorías del desarrollo motor. Y una de las cosas más importantes que él enfatizó en su teoría es que el ser humano progresa motrizmente de lo simple a lo complejo, ¿sí? Que cada sujeto debe superar una fase para poder pasar a otra conducta motriz y que los seres humanos se pueden encontrar en diferentes fases. Por eso es que él mencionó 4 fases, que ya fue la que estudiamos nosotros, en donde él clasificó estas fases del desarrollo motor en el niño, ¿sí? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, hemos estudiado 3 teorías que tienen similitud, porque en la mayoría ellos los clasifican por estadios y por edades, y que estas edades obviamente el niño debió haber adquirido esta habilidad, sí, pero si ustedes pueden analizar y se pueden dar cuenta, las diapositivas, cada uno se centró netamente en un aspecto en particular. Jean Piaget, por ejemplo, lo hizo desde la parte cognitiva, sí, Wallin desde el desarrollo, desde el estadio del desarrollo de forma general, y David Galloway que lo hizo desde el desarrollo motor, netamente ya motor del niño, ¿sí? Bueno, creo que hasta aquí nosotros ya hemos estudiado estas 3 teorías, ¿sí? Que son las que dieron la base y el inicio para lo que hoy conocemos como desarrollo psicomotor, pero también es importante hablar sobre otro autor, ¿sí? Que es Arnold Jessel. Él hablaba sobre su teoría del desarrollo motor, también al igual, ¿sí? Al igual que David Galloway, ¿sí? Arnold Jessel también habla sobre la teoría del desarrollo motor. Ellos netamente se enfatizaron sus estudios en el desarrollo motor como tal, ¿sí? La teoría de la maduración de Arnold Jessel, ¿sí? Así se lo conoció a la teoría que él desarrolló, la teoría de la maduración, ¿ya? Pero obviamente se centró en el desarrollo motor. La teoría de la maduración fue introducida en 1925 por el psicólogo americano Arnold Jessel y se centraba en describir en forma ordenada el crecimiento y el desarrollo humano desde el nacimiento hasta la adolescencia. ¿Qué es lo que han hecho los otros autores que ya pudimos identificar? O sea, ordenar por estadios y poder definir por edades en las habilidades que deberían adquirir en cada etapa. Arnold menciona que existe una similitud entre el desarrollo humano y la evaluación de la humanidad, pero Jessel se interesa más en el estudio, ¿sí?, de la influencia que en el del desarrollo y la personalidad que ejerce sobre la conducta. Es por eso que esta teoría de la maduración de Arnold Jessel, ¿sí?, consideraba que la genética y el ambiente hacen un papel importante sobre el desarrollo de la persona. O sea, centraban sus estudios en la importancia genética y la influencia genética que iba a tener obviamente en el desarrollo y en la etapa de maduración y evolutiva del niño. Pero su investigación se centró específicamente en la parte fisiológica del niño, ¿sí? Utilizó la palabra maduración para hacer referencia a un proceso de tipo biológico, más no social, porque como ustedes se pueden dar cuenta, él se centró en la parte fisiológica del niño, ¿ya? En donde le da más énfasis a la influencia de los genes, no a tanto a los factores ambientales, ¿sí?, a lo que la persona está expuesta. Entonces, Arnold Jessel es un autor que defendió su teoría exponiendo que los genes que el niño recibe de sus padres, ¿sí?, o la genética que tiene de sus padres, va a influenciar en el tipo de maduración o desarrollo motor que tenga.
mas no lo relacionaba con la interacción social o del ambiente que el niño reciba. Él netamente se centró en la parte fisiológica y genética que el niño recibía. Pero sí hablaba del ambiente y él manifestaba que el ambiente estimula el desarrollo, pero también necesita de la maduración adecuada. La maduración se encarga de verificar sus genes, o sea, que la naturaleza determina el orden de aparición de los factores de crecimiento. Es decir, que la madurez de las estructuras nerviosas es una parte esencial del aprendizaje. Y obviamente él mencionaba que la parte genética influye muchísimo en el niño, ya que al tener esta etapa madurativa y a tener este funcionamiento en el sistema nervioso, y iba a hacer que el niño obviamente tenga un desarrollo y un psicomotor o de maduración efectivo gracias a los genes que recibía, ¿sí? De sus padres. Como ustedes, bueno, algo de Jessel que tal vez ustedes no sabían, a él se le atribuye este famoso conocido, esta metodología de la cámara de Gesell, ¿sí? Porque él en sus estudios, en los estudios que él realizó para poder dar a conocer su teoría, lo hizo a través de vidrios, ¿no? En donde el niño no podía observar que estaba siendo analizado. Entonces, a él se le atribuye también esta obra de la cámara de Gesell, ¿sí? Arnold Jessel. Ahora, yo quiero que ustedes se puedan dar cuenta y analizar en este conversatorio que estamos teniendo, que en la mayoría de las teorías y de los autores, en su mayoría, todos están clasificados por estadios, ¿sí? Y ellos clasifican estos estadios por edades. Ahora, si Jessel hablaba del sistema madurativo, del aspecto madurativo y que tenía su función desde el aspecto genético, él lo clasificó de la siguiente manera. Él lo clasificó desde los 0 a 3 meses. Él expuso que el niño adquiere el movimiento ocular. ¿Qué quiere decir esto? El control motriz, ¿sí? De las manos y atiende a rostros humanos, ¿sí? Por eso lo llama el movimiento ocular. El control motriz de las manos que atiende a rostros humanos, o sea, desde la sensación, desde el percibir e imitar, ¿ya? Por eso habla del movimiento ocular, ¿sí? Desde el control motriz de las manos que atienden a rostros humanos, ¿ya? Luego, él clasificó esta etapa madurativa que tiene el desarrollo motor que tiene un niño desde los 0 a 3 meses y luego de 3 a 6 meses. Él manifestaba que en esta etapa el niño ya tiene la capacidad de sostener la cabeza. El niño ya comienza a identificar ciertos aspectos que le hacen reír, enojarse, ¿sí? El murmullo, el juego con las manos y reconoce obviamente el biberón. Entonces, él lo fue clasificando de esta manera porque él hablaba netamente del aspecto madurativo y motor. Él exponía en su teoría que el niño desde los 6 a los 9 meses, ¿sí? Adquiere dominio del tronco, ¿ya? Que el niño ya puede manipular objetos con las manos, aprende a vocalizar, a balbucear, ¿sí? Y domina el juego de los pies. A partir de los 9 a los 12 meses, domina la motricidad fina en manos y pies, se sienta, gatea, reconoce su nombre, el nombre propio y come solo. Que ya es más o menos cuando el niño ya tendría como 1 año, ¿no? Ya obviamente motricidad fina, ya obviamente ya comienza a dar los primeros como pasitos, ¿no? Hasta los 12 meses, ya se sienta, ya gatea. Aquí también él menciona que desde los 12 a los 24 meses
el niño totalmente ya puede correr, puede articular ciertas fonemas, frases y palabras. Además comprende órdenes breves y juega con muñecos. Si ustedes se pueden dar cuenta, él aquí fusiona la parte madurativa del niño con la parte motriz, ¿ya? Madurativa y motriz. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo, que por eso estoy retrocediendo las diapositivas. Jessel y David Holloway fueron los autores que se centraron netamente en el desarrollo motor, ¿ya? Valion en lo que es el desarrollo como tal, estadios de desarrollo, y Jean Piaget en la parte cognitiva. Pero David Holloway, ¿sí?, y Jessel centraron sus estudios netamente en lo que es el aspecto motriz en el niño. Bueno, vamos a hablar sobre el último, Jean Libault, ¿sí?, que él hablaba sobre su teoría del desarrollo motor. También quiero que se den cuenta que Jean Libault, Jessel, ¿sí?, y David Holloway, sí, ellos se centran netamente en lo que es el desarrollo motor. David Holloway, Arnold Jessel, sí, y Jean Libault. En cambio, Jean Libault, él también se centró netamente en enfocar sus estudios en la teoría del desarrollo motor. Según el doctor Libault, la evolución psicomotriz está estrechamente ligada a la calidad de relación afectiva que se establece entre el niño y su medio familiar, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, entre Jessel, el autor que ya estudiamos anteriormente, y Jean Libault existe una gran diferencia. Jessel, ¿qué mencionaba? Jessel mencionaba que el desarrollo madurativo de un niño dependía más de su parte genética, que no influía mucho el aspecto ambiental que reciba el niño, sino que más era su estructura genética que recibía. Pero ya Jean Libault le da ese giro y él menciona que la calidad y el desarrollo motor y el desarrollo madurativo que tenga el niño depende de la calidad de relación afectiva que tenga con su entorno, ¿sí?, y en su medio familiar. Por lo que los padres deben sentirse directamente aludidos por el análisis de todas las actividades educativas que permitan facilitar esos intercambios. Su teoría se basa en el movimiento humano y lo denominó psicocinética. Se realizaron 2 estadios. Ya él, en cambio, hablaba sobre 2 estadios para poder explicar la psicocinética. O sea, él explicaba que el desarrollo motor o evolutivo se dividían en 2 estadios. El primero correspondía a la infancia, caracterizado por poner en acción la organización psicomotriz, todo lo que tiene que ver al desarrollo psicomotriz. Y el número 2, sí, dirigido a la preadolescencia y adolescencia, caracterizado por la mejora de los factores de ejecución, ¿ya? Cómo adquiere y cómo ya lo ejecuta, si lo podríamos analizar de esa manera. Por eso lo clasificó en 2 estadios. En su teoría, que lo podemos analizar aquí en este organigrama, para Libault, ¿sí?, la motricidad estaba dividida por 2 periodos, como yo les dije, lo que es la infancia y la preadolescencia y adolescencia. Sí, como ustedes pueden ver el cursor, la infancia estaba caracterizada en cómo estaba la organización psicomotriz, o sea, el desarrollo del evolutivo, del gateo, de los primeros pasos, motricidad fina, motricidad gruesa, y como y el carácter que tenía en cuanto a lo que era la influencia del ambiente, el entorno familiar,
la estimulación que el niño recibe. Y el segundo estadio o periodo que él mencionaba de gran importancia para el desarrollo motor fue la preadolescencia y adolescencia, en donde la medición de los factores de ejecución. En la medición de los factores de ejecución, LeBouch mencionaba que aquí ya se puede medir el proceso, si se encuentra adquirido o no se encuentra adquirido. Por eso es que él clasificó el desarrollo motor del niño en estos dos estadios, que se centran netamente en la infancia, que es la organización psicomotriz, que es cómo se efectúa el proceso evolutivo en el niño, y obviamente en la preadolescencia y adolescencia, que es medir en qué aspecto si ya el niño o el adolescente logró adquirir ese proceso. Y esto, obviamente, estos dos estadios, al podérselo clasificar e identificar de esa manera, se le equilibra con los componentes de la conducta, que ya son la parte cognitiva, afectiva y motor, que es como ya el niño obviamente evoluciona, ya se expresa y ya ha adquirido esas habilidades que van a permitir que su proceso cognitivo, afectivo y de interacción y motor obviamente sean factibles, ¿sí? Es así como Jean LeBouch, ¿sí? Categorizó el desarrollo motor en dos estadios. Pero también es importante resaltar que dentro de sus estudios él hablaba sobre 4 principios bastante importantes, lo que es el movimiento, el aprendizaje, la evolución psicomotriz y la práctica psicomotriz, ¿ya? Dentro de estos aspectos, de estos principios que él le dio bastante interés, hablaba del primero y el segundo, que es el movimiento, es el modo de reacción de un cuerpo en el mundo. Y el número 2 es el aprendizaje, que va dirigido a un cuerpo propio que tenga intactas sus posibilidades de expresión, que significa cómo se va sintetizando y fusionando la reacción que tiene el cuerpo ante el mundo, ante lo que las personas que lo rodean. Por eso es que él habla bastante sobre la importancia que tiene el ambiente en el niño, en el estimular al niño, en el aprendizaje que el niño va a adquirir, ¿sí? Y que obviamente va a tener esas posibilidades de poderlo expresar. Por eso él habla muchísimo sobre el hecho de que el ambiente influye en el desarrollo motor del niño. El tercer principio es la evolución psicomotriz, que se divide en 3 etapas: cuerpo vivido, cuerpo percibido y cuerpo operativo. Que el cuerpo vivido es lo que él mencionaba, que el niño obviamente no puede por sí solo satisfacer sus necesidades y va a necesitar el apoyo de sus padres. El cuerpo percibido, que es lo que el niño va a aprender con el tiempo, y el cuerpo operativo es lo que el niño ya aprendió, y por eso le dice operativo, ¿sí? Pero esto se da gracias a la influencia y al ambiente, y obviamente a la estimulación que el niño reciba por sus cuidadores. El cuarto principio, sí, hace referencia a la práctica psicomotriz. Los momentos evolutivos y sus características son los que determinarán los objetivos en las actividades. O sea, estos momentos evolutivos que el niño tuvo, la práctica psicomotriz que el niño tuvo en su infancia, todas estas características van a determinar que el objetivo realmente se haya cumplido y que el niño pueda desarrollar estas habilidades, ¿sí? Entonces, por eso a esto lo conoció como el cuarto principio. Aquí también es importante dar a conocer que Jean LeBouch, ¿sí? También hablaba muchísimo sobre la importancia de impartir educación física en el sistema educativo. Él mencionaba que el hecho de poder tener esa interacción, esa actividad física, iba a mejorar las relaciones que el niño tenía, porque él centraba que el desarrollo motor del niño netamente era de lo que él aprendía, de lo que los demás observaban. Y él es uno de los pioneros que defendía
muchísimo la importancia de que realmente educación física se dé como se debe, se dé realmente como una materia específica que se centre en el desarrollo psicomotor. Él mencionaba y defendía muchísimo la idea de que educación física debe ser un aspecto en donde realmente se desarrolla la parte psicomotriz, obviamente aparte de lo que es la interacción, y no solamente el hecho de sacar al estudiante fuera del aula, ponerlo a correr y ya. Él mencionaba que educación física debe ser impartida como una materia dentro de una materia más con gran importancia para el desarrollo psicomotor, y que esto va a ayudar a que el niño también pueda mejorar su autoestima y obviamente pueda mejorar su interacción social, ¿sí? Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, Jan Lee Bulch, ¿sí? Jan Lee Bulch se centraba muchísimo en la motivación que recibía del ambiente, y si nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí? Jan Lee Bulch centraron sus estudios en lo que es el desarrollo motor. Además, también David Hallowell, David Hallowell, Jessel y Jan Lee Bulch centraron sus estudios en lo que es el desarrollo motor como tal. Jean Piaget centró sus estudios en lo que es el desarrollo cognitivo, ¿sí? Y Wallin en el desarrollo de manera general que tiene el niño. Así que, bueno, hemos podido identificar que, si ustedes se dan cuenta, ahorita estoy retorciendo las diapositivas, todos ellos tienen una característica en común, es que estos procesos que ellos estudiaron los clasificaron por estadios, así que todos están clasificados por estadios el desarrollo, ¿ya? Y que obviamente a partir de esto es lo que nosotros ahora ya podemos conocer, la importancia que tiene el desarrollo psicomotor en el desarrollo integral del niño. Así que, bueno, mis estimados, espero que esta clase haya sido de su agrado, que lo hayan podido entender, y nos estaremos viendo en una próxima interacción para ya hablar netamente de la importancia del aspecto psicomotriz, ¿sí?, en todo el desarrollo evolutivo del niño. Para mí ha sido un placer poderme haber dirigido hacia ustedes. Muchas gracias.